la mesa a Manuel Lobo Cabrera, por favor, que va a realizar la ponencia Acequieros del señorío de Agüimes en los siglos XVI y XVII. Manuel Lobo Cabrera, natural de Las Palmas de Gran Canaria, concluyó sus estudios en la Universidad de La Laguna en 1975, donde se licenció en Filosofía y Letras, sección Historia, con la calificación de sobresaliente cum laude. En 1979 se doctora por la Universidad de La Laguna con la misma calificación. A partir de 1975 desarrolla su actividad docente en la Escuela Universitaria de Magisterio de Las Palmas de Gran Canaria, en el Colegio Universitario de Las Palmas y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pasando las categorías de profesor contratado, agregado de escuelas universitarias y catedrático de escuelas universitarias, hasta alcanzar en 1990 la categoría de catedrático de universidad por las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, en excedencia voluntaria. La actividad docente la ha compatibilizado con la actividad investigadora y con la gestión. Fruto de la investigación, ha publicado más de 30 títulos propios y en colaboración, así como más de 250 artículos y ponencias de variada temática relacionada con Canarias y el Atlántico en sus aspectos económicos, sociales y culturales, de los cuales destacan, entre otros, la esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo XVI, el comercio canario europeo en el reinado de Felipe II, Gran Canaria e Indias bajo los Austrias, don Agustín de Herrera y Rojas, marqués de Lanzarote, y don Gonzalo de Saavedra y doña María de Muxica, señores de Fuerteventura, y los moriscos de Canarias de esclavos a naturales. Asimismo, ha realizado incursiones interesantes en la historia de España, destacando su obra realizada en colaboración con Fernando Bruquetas, don Carlos, príncipe de las Españas. En la gestión ha sido vicerrector del campus de la Universidad de La Laguna, vicerrector de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y rector de esta última entre 1998 y 2007. Entre otros méritos de su trayectoria profesional, destaca el ser director de la revista El Museo Canario, académico correspondiente de las Reales Académicas de la Historia, de la Academia Sevillana de Buenas Letras y de la Academia Portuguesa de la Historia. Asimismo, tiene en su haber 6 sexenios de investigación evaluados por la Agencia Nacional y es director de la revista Anuario de Estudios Atlánticos. Sin más, le dejo con don Manuel Lobo. Muchísimas gracias por asistir. Bien, buenas tardes y muchas gracias por su presencia. También quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas de patrimonio el hecho de que hayan incorporado un elemento de carácter no físico, como es la figura de los oficios, que desgraciadamente pues se están perdiendo y las nuevas generaciones en muchos casos pues no tienen ni siquiera conocimiento de que esos oficios existieran en un momento determinado. Eso es lo que me ha llevado a hacer este estudio sobre los acequieros en general y también sobre los acequieros de Agüimes en particular, a través de los diferentes contratos que estas personas tenían pues con los alcaldes de agua directamente del señorío. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay acequieros si no hay acequias, porque realmente deriva justamente el nombre de este oficio. En los primeros momentos, las acequias eran lo que se llamaba una simple zanja o canal, también conocidas como acequias a cielo abierto, es decir, porque justamente se planteaban en la tierra, aunque también hubo luego acequias elaboradas a partir de cantería y de piedra, pero normalmente las que conocemos
directamente de aquí son como esa que ustedes ven ahí, que es una acequia abierta directamente con un canal. Y el acequiero, en definitiva, viene a representar un sistema vital de gestión del agua, con una rica historia, y además con un profundo impacto en todas las sociedades donde el agua era un bien común. Por lo tanto, el acequiero, lo mismo que las acequias, tenemos que entenderlo como un elemento del patrimonio cultural y del patrimonio social. Puesto que alrededor de las acequias se han desarrollado tradiciones, costumbres, formas de organización comunitaria, pues la acequia no era solo un lugar para abastecerse o para regar, era también un punto de encuentro, un rincón de vida donde se compartían palabras y silencio y donde el murmullo del agua acompañaba las historias de cada día. Era un lugar también donde había comunicación, no solamente en los acequieros, sino en las personas que se acercaban a las acequias, como eran, por ejemplo, posteriormente las mujeres, cuando se reunían allí y se convertían pues, en un lugar de tertulia, las mujeres que iban a lavar directamente a las propias acequias. Bien, el uso y las funciones que tuvieron las acequias en un primer momento, pues son varios. Primero, riego, abastecimiento de agua potable, usos industriales y drenaje. Es decir, estos eran los objetivos que cumplían las acequias y además los acequieros eran los responsables directamente de que esto se llevara adelante. El riego era el uso principal, mucho más aquí en la zona del señorío de Agüimes, que contaba pues con cuatro heredades en los primeros momentos, aunque luego se multiplicaron por más. Y permiten llevar el agua desde su fuente o desde el manantial, en algunos casos desde los ríos, hasta los campos de cultivo, asegurando el suministro necesario para el desarrollo de las plantas. También las acequias servían como el elemento a través de donde discurría el agua para llevarla al abastecimiento de la población. En algunas zonas, por ejemplo, en el caso de Las Palmas, las acequias desde la Fuente de los Morales eran las que conducían el agua a los pilares y a las propias fuentes. Y también se han utilizado, pues, en este sentido, para hacer llegar el agua a las distintas poblaciones. Aunque como saben ustedes, pues ha ido desapareciendo con la modernización de los sistemas de abastecimiento actuales. Luego estaban los usos industriales, de los cuales, pues aquí en Agüimes tuvo varios. Como eran, por ejemplo, las acequias eran las que impulsaban, pues los molinos de agua que se repartían directamente por todo el barranco de Guayadeque, proporcionando, pues, una energía, en este caso, limpia, también para otras actividades industriales, como era la molienda de grano o los trabajos de textiles, porque era también el agua las que movían pues los molinos que se utilizaban para tundir los paños, sobre todo los paños canarios, que eran paños vastos hechos con tejido de la tierra, con lana de la tierra. Pues estaban los tundidores, que era una especie de molino con unos martillos de madera que iban pues golpeando las piezas de tela para hacerlas más suaves. Y por último, en algunos casos tenían drenaje. Las acequias se han utilizado también para drenar directamente terreno. Por tanto, vemos los distintos usos y el acequiero tenía la obligación justamente de complementarlos unos de otros, aunque el más importante de los que cumplieron fue el uso justamente del agua para el riego. Bien, el acequiero era conocido como la persona encargada del cuidado de las acequias y entre sus funciones se encontraban el orden, el cuidado, la supervisión, la limpieza y la repartición de las aguas entre los regantes de una comunidad o heredamiento, por lo cual le correspondía al acequiero la plena jurisdicción sobre las acequias y sobre sus usuarios, pudiendo estos apelar de sus decisiones ante los alcaldes de agua, quienes les auxiliaban en su cometido. Si hacemos un recorrido histórico, que yo no lo voy a hacer, porque si no me da tiempo de hablar de los acequieros de Agüimes,
pues decirles que, bueno, las acequias aparecen ya comentadas y señaladas en los textos bíblicos, donde sobre todo, pues, se habla de la conducción de agua, pero igualmente en las antiguas civilizaciones, como son en Egipto, donde las acequias partían del Nilo, o en Mesopotamia, desde los ríos Tigris y Éufrates, pero los que luego hicieron una canalización más importante fueron los romanos, a través de los acueductos, desde donde distribuían el agua. Sin embargo, en España, en la península ibérica, lo más importante de todo el sistema de acequia y acequiero lo trajeron los árabes, sobre todo en la zona de Las Vegas, de la zona de Levante, de Alicante, de Murcia y directamente de Valencia. Y esta tradición es la que va a llegar directamente a Canarias. Llega con los conquistadores y luego comienza a ampliarse. Bien, en la península, pues para que puedan comprender lo que pasa aquí, era nombrado el acequiero por el conjunto de los regantes, quienes lo contrataban por un periodo de tiempo para el cuidado de las acequias a cambio de un salario bien pagado en dinero o bien en especie por los comuneros, con el fin no solo de mantener siempre bien dispuestos los cursos de agua, sino también aderezar las posibles roturas del agua. Uno de los cometidos más importantes es que no se perdiera ni una gota de agua en el camino desde el manantial a las tierras. También era su cometido abrir y cerrar las tornas, utilizando para ello su azada en el inicio de la suerte de tierra. Bien, estas comunidades de regantes que existían en la península también llegan a Canarias. Tengan en cuenta que en los repartimientos que se hacen de tierra, se entregan las tierras y se entrega el agua. Pero el agua en principio era un bien común, es decir, no era, digamos, un bien privado. Solamente los propietarios de las tierras tenían el derecho y el uso del agua en función de la cantidad de tierras que les hubiesen entregado. De ahí las diferencias entre la cantidad de agua que le correspondía a cada uno. No era igual el que tenía 20 fanegas que el que tenía 5, indudablemente. En función de la tierra se les capacitó directamente para el agua. Y los propietarios de esas tierras pues fueron los que se agruparon en esas comunidades de regantes que ya tenía tradición en la península para administrar y mantener, digamos, las propias acequias. Por lo tanto, el acequiero se convierte en una persona indispensable que tiene incluso poder sobre los propios regantes, puesto que jugaba un papel importante en la resolución incluso de los conflictos entre los diferentes propietarios y la promoción de una generación entre los usuarios. Estas organizaciones se crean con normas y hay unos reglamentos que se van estableciendo para el mayor aprovechamiento de los recursos hídricos. Canarias, como le comenté, pues estas funciones llegan de la mano de los pobladores, quienes tras los repartos de tierras y de agua, pues necesitan de la figura del acequiero, desde el momento en que se crea una red de las mismas, tanto de las principales como de las madres, puesto que a partir había una acequia principal, que era la que se conocía como la acequia madre, y desde ahí estaban, digamos, las que se iban derivando. Y al tener, como les expliqué antes, la función no solamente de riego, sino también de agua potable para abastecer a la población, aquí el aprovechamiento que se hace de las aguas del barranco de Guayadeque se dividen en los primeros momentos entre 4 comunidades de regantes. Por un lado estaba la de Aguatona, que era una de las más importantes y la que servía no solamente para regar las cañas, puesto que toda esa zona fue plantada de caña de azúcar, no solamente para plantar las cañas, sino también
para mover los ingenios azucareros. Por esa misma vertiente se crea luego posteriormente la heredad del Carrizal, que era justamente la que llevaba el riego hasta esa zona. No podemos olvidar que a pesar de que hoy pues nos parezca que es una zona pues muy seca, en la zona del Carrizal no solamente se plantaron cañas, sino también se plantaron morales, es decir, puesto que hubo pues una industria de la seda justamente en esa zona del Carrizal, auspiciada por los propios obispos. Mientras que en la margen de Agüime existían las dos heredades, la de Santa María y la heredad de los Parrales. Una de ellas tenía una función más importante para el abastecimiento de la población y la otra, digamos, para el riego de las tierras. Pues bien, el surgimiento de todas estas comunidades hace que en 1531 se regulen en las ordenanzas de Gran Canaria, no solamente se regulan los acequieros, sino también otra figura importante que eran los maestros de agua, los alcaldes de agua. Bien, el acequiero no solamente tenía la función que le he comentado, sino también tenía la función de repartidor. Por lo tanto, el acequiero debía ser una persona que por lo menos supiera leer y escribir, porque debía tener un libro de registro donde se contemplaba lo que le correspondía a cada regante, cuál era su dula, puesto que la dula, en el fondo, el nombre lo que significa es un turno, los turnos que se van sucediendo a lo largo del día. Y tenía que saber, primero, quiénes eran los que conformaban cada una de las heredades, y en segundo lugar debía llevar un registro para mantener el orden de los 30 días del mes en los cuales se repartían las aguas. Y además tenía la obligatoriedad de avisar un día antes al propietario de que le tocaba al día siguiente pues su agua, para que virara la torna directamente hacia las propias tierras. Aquí, como verán, se establecen ya lo que son las normas que debía tener el acequiero, dice, obligado a mirar por las dichas acequias, tenerlas limpias, en buena orden y requerirlas cada día con su espuerta y azada, que era justamente para tenerlas limpias, para quitarle la hierba, para evitar en todo momento que se pudiera perder agua. Y luego están los alcaldes de agua, que en Agüimes, por ser una zona particular, al ser señorío, se van a aplicar las dos normas, la norma del Cabildo de Gran Canaria y la norma del obispo, puesto que desde el primer momento en que se crean las comunidades, los obispos nombran un alcalde de agua, que en principio era uno para las 4 heredades, pero luego, en función del número de propietarios, se repartían, había un alcalde de agua por cada una de las heredades. Con lo cual, los alcaldes eran la figura que estaba por encima del acequiero, era el que tenía a cargo de mandar al acequiero para que repartieran bien y fielmente la dicha agua y se dé a cada uno lo que le correspondiera, sin hacer fraude o engaño, y además hay otra serie de normas que yo no he traído, pero que eran importantes, como el control que tenían que llevar para evitar que en algunas de las acequias se lavara, sobre todo aquellas que estaban destinadas al abasto. Y en segundo lugar, también tenían que tener cuidado de que no se acercaran los animales a las acequias, especialmente los cerdos. De tal manera que los acequieros tenían la competencia de apropiarse de los cerdos si se acercaban a las acequias, con el beneplácito de la propia autoridad. Bien, ¿cómo se organizaba este sistema? Pues se organizaba a través de unos llamados contratos
de guarda de acequias y aguas, que son los que nosotros hemos encontrado en las escrituras notariales de los escribanos de Agüime, donde se van registrando pues todos los contratos que se van haciendo en cada una de las diferentes heredades. Además, tenían una particularidad también estas personas, puesto que el nombre de los herederos eran trabajadores profesionales y vocacionales, porque era un trabajo que tenían que hacer en solitario. Tenían además que cada tercer día, o cada día en función de las dimensiones de la sequía, recorrerla en todo su cauce para ver si había alguna obstrucción, si había alguna rotura, si había alguna pérdida de agua. De tal manera que podemos decir que en el siglo XVI se registran los primeros oficiales que se dedican a la tarea de cuidar y guardar las acequias mediante los contratos suscritos, principalmente con los representantes de los heredamientos, en especial los alcaldes de agua o en algunos casos los propios herederos. Bien, como les comenté antes, las comunidades de agua de la zona se van a crear a ambos lados del barranco de Guayadeque gracias al caudal que aportaban los manantiales y aguas corrientes de la zona que se agrupaban, en dicho barranco, y que partían desde la cumbre de la isla, desde la caldera de los Marteles, preferentemente. Y desde ahí, en la década de los 20 del siglo XVI, ya aparecen como constituidos los 4 heredamientos que yo les comentaba. También hay que decir que la sequía real de Aguatona y la de Santa María eran las más importantes, porque contaban con un total de 6 asadas. Por un lado una y otra 4,5, correspondían a la de Aguatona, las 6 asadas, porque era justamente la que necesitaba más agua para regar los cañaverales y mover el ingenio, mientras que la de Santa María, que era la que venía hacia Agüime, tenía 4,5 asadas. Bien, primitivamente estas heredades debieron estar unificadas al principio en un solo heredamiento, el llamado heredamiento de Agüime, que es así como se conoce en los primeros momentos, antes de que se vayan bifurcando y antes de que se vayan segregando de la primitiva heredad de Agüime, pues las otras heredades. Ya que desde un privilegio concedido por los reyes católicos en 1491 y que luego se extiende hacia 1525, ya aparece alguna denominación característica de, por ejemplo, Alonso de Mato, que fue propietario del ingenio azucarero, vecino de la isla, arrienda a Fernando de Berlanga 2 suertes de agua del heredamiento de Agüime. Las aguas se repartían también en función de la tierra. Si la tierra tenía 2 suertes, pues correspondían 2 suertes de agua, porque se medían directamente por suerte. Y posteriormente, pues surgieron las otras 2, que son la de los parrales, o vega de los parrales, que así figura indistintamente en los documentos, y luego la principal del Carrizal, con el fin de regar las zonas comprendidas entre el Carrizal y las Rozas. Todas estas heredades, además de regar, eran aprovechadas igualmente para mover los molinos y el propio ingenio azucarero, tal como figuran regulados justamente en las normas por el teniente gobernador Luis Romero. Por lo tanto, los propios de aquí, ya como hemos comentado, contemplaban la regulación del uso de las acequias, así como la limpieza y la propia conservación de las mismas. Normalmente cada sequiero se encargaba de una acequia. No se podían hacer competencias entre ellos. Y también tenían que llevar cuidado de los albercones. Cada una de las acequias tenía en su cabecera o en su medio camino un albercón, puesto que de noche el acequiero empezaba a trabajar aproximadamente a las 5 de la mañana
Pero de noche no se repartía agua, salvo en casos muy excepcionales, salvo que normalmente le correspondiera la dula de 12 horas, lo cual enviaba la dula y era el propietario el que tenía que encargarse de ir virando el agua donde le tocara. Pero cuando no, las aguas se depositaban en un albercón. Y al día siguiente, en la madrugada, cuando se incorporaba el acequiero a su trabajo, las aguas empezaban de nuevo a repartirse. También, además, debían limpiar estos albercones al menos 2 veces al año para quitarles el cieno y, sobre todo, para quitarles las piedras, porque cuando había avenidas del barranco, no solamente las avenidas, como las acequias eran surcos, se llevaban por delante los muretes de las acequias, los traves, como se llamaban. Si ustedes se dan cuenta, la guitarra, entre cuerda y cuerda hay un espacio, ¿no? Bueno, pues las acequias están tomadas justamente pues se llaman traveses, en lo que va entre un lado y los dos muros y viene justamente de la guitarra. Además, eran los encargados, como digo, de establecer los turnos y de ir abriendo y cerrando las tornas. Las labores no solamente, si se dan cuenta, la mayor parte de las acequias, estas son todas de Guayadeque, la mayor parte de ellas, si se dan cuenta, son, como les comenté, a cielo abierto. Hay alguna de piedra, por ejemplo, como esta que tiene piedra en parte, pero en el resto, casi todas, son hechas a través de los traveses. Bien, los acequieros de Agüimes son los más numerosos dentro de cada una de las heredades. Tengan en cuenta que heredades hay a lo largo de Gran Canaria, pues repartidas pues por toda la isla, ¿no? Estaban en función justamente de los lugares o de los barrancos. Eran también famosos los acequieros de Telde, los de Azuaje, los del Palmital o los de Las Palmas, puesto que en Las Palmas había una serie de acequieros, una de ellas sobre todo que era muy importante, que era la acequia que venía desde la mina de Tejeda hasta llegar a Las Palmas, y ahí, sin embargo, había por tramos distintos acequieros, porque era imposible que un solo acequiero pudiera ir todos los días a revisar una acequia que empezaba en Las Palmas y terminaba en la zona de la culata en Tejeda, ¿no? Y además venía a través de un túnel que se había horadado desde la banda de Tejeda hacia la banda de las Lagunetas, que es lo que conocemos nosotros como el barranco de la mina, ¿no? Puesto que él fue la mina que se. Pero así todo, en Agüimes abundaron los acequieros y abundaron además también los tipos de contratos para la guarda y cura de las propias acequias. En esos contratos es donde se establecen las condiciones que debe tener no solamente el acequiero, sino también quien le contrata. Eran unas condiciones ambas partes. En estos casos, la mayor parte de los que se dedicaban a este oficio eran de la villa o de lugares cercanos, como por ejemplo de Telde. Además, se convirtió en un oficio que a veces estaba contemplado por sagas familiares, donde los hijos pues heredaban justamente el oficio de los padres y mantenían directamente esta actividad. Y de hecho, aunque las ordenanzas de Gran Canaria, que son genéricas para toda la isla, se establecía que en cada heredamiento hubiese hasta 2 alcaldes elegidos entre los herederos, en el caso de Agüimes solo había un alcalde por cada una de las heredades. Un alcalde que era el que contemplaba directamente las ordenanzas, pero realmente eran 2, porque luego estaba el nombrado directamente por el obispo. También aquí, en estos casos, aunque los acequieros solían contratarse por un año, contemplamos que dada la seguridad y el conocimiento que se tenía de estas personas que cumplimentaban perfectamente su oficio, aquí una de las características es que los contratos suelen durar más tiempo, entre 3 y 4 años, y además
En algunos casos, cuando se les contrata, el maestro de aguas pues hace una especie de elogio del propio acequiero por el cumplimiento que ha tenido a lo largo de todo el tiempo. Y otra cuestión también interesante era que dependiendo de que si las acequias eran estropeadas por elementos ajenos, como podían ser animales o otras personas, en este caso se le ponía al acequiero a una persona para que realmente le ayudara en su trabajo. Bien, aquí tenemos pues estas que son unas características propias de Agüimes en el sentido de, al ser señorío, tienen la doble jurisdicción, la jurisdicción del Cabildo de Gran Canaria y la jurisdicción del obispo. Ya como comenté antes, pues tenían la obligación de llevar un libro donde hacía constar no solamente el conjunto de los herederos, sino también el agua que le correspondía a cada uno de ellos, y además debía procurar en todo momento la propia limpieza, así como aplicar pena. Es decir, tenía la capacidad de poder aplicarle pena a aquellas personas que contravinieran o que vulneraran, digamos, las normas que regían directamente en la propia sede. Las noticias que dan los protocolos notariales sobre los acequieros y repartidores son asimismo de las más antiguas. De hecho, ya en 1550, los herederos de la Vega y Acequia de Aguatona, Antón Fullana, Manuel Godiño y Juan de Ávila, otorgan carta de guarda de las mismas. Y la dedicación era completa. No podían servir a dos heredades al mismo tiempo. De tal modo que no servían en el tiempo que estuviesen contratados por la comunidad, por la heredad, no podían estar al servicio de ninguna hacienda ni vender agua a nadie, salvo concentrar pues todos sus esfuerzos en el cuidado, vigilancia de las acequias y en el reparto. En ocasiones, además de una cantidad que se estipulaba de dinero, de pago, normalmente una soldada que se pagaba mensual, también en algunos casos aquí en Agüimes, que no hemos encontrado de otro, se les daba una parcela de tierra para que pudieran cultivar cereales, ¿no? Cultivar pan, que era pues el alimento básico de la población en aquellos momentos. Mientras que la mayor parte de los acequieros cumplían una única función, es decir, acequiero, estaba luego lo que era la figura doble, acequiero, que a su vez cumplía la función de repartidor. Este también debía ser entendido en cuenta, puesto que debía llevar cuenta y razón de todas las dulas. Y en algunos casos, también hay que decir que tenía la obligatoriedad de avisar siempre al propietario. Pero si el propietario no lo localizaba o el propietario no estaba, digamos, al tanto de cuándo le tocaba su dula, el acequiero tenía la potestad de echar el agua por donde se suponía que más necesidad tenía la tierra. También tenía esa libertad si justamente el dueño de la propiedad no comparecía en el momento del repartimiento. Me equivoqué. Bien, y como les comentaba, pues por este trabajo cobraba una cantidad determinada que variaba en función del heredamiento y de la acequia a cuidar. Dependía del trazado que tuviera la acequia, del recorrido. La cantidad establecida normalmente era un contrato, era de 28 doblas, que percibiría de los herederos del agua en tercios, es decir, pues cada 4 meses recibía pues una parte del pago. Y el pago correspondía indudablemente a los propios herederos, que tenían que hacer una prorrata entre todos ellos para hacerle, digamos, el pago. Y en algunos casos es curioso en que el acequiero pues se niega, porque dice que no es su competencia, no está en su contrato, a reparar
acequias, por lo cual también había en muchos casos litigios entre la comunidad de regantes y el propio oficial. Bien, la visita al recorrido y a las tierras que eran regadas debía hacerse varias veces al día, sobre todo cuando el agua iba circulando en dirección hacia una parcela determinada, hacia una suerte de tierra, ¿no? Aunque era obligación del trabajador hacerla al mediodía, para comprobar, era cuando ya se establecía un tiempo limitado, comprobar que no había pérdida ninguna, y sobre todo así lo mandaban las ordenanzas, y sobre todo también para evitar que una determinada parcela se llevara pues más agua que otra cualquiera. Bien, bueno, estas son las características generales que vemos de lo que son la implantación de este sistema de riego en la isla de Gran Canaria, y cómo, vinculada directamente a las acequias, pues había un oficio. En algunos casos, tal como aparece en esa escultura que está aquí en Agüime, en algunos casos no solamente tenía que llevar la espuerta era una especie de cesto hecho con esparto, para retirar las tierras. También, en función de que madrugara para poner en marcha el sistema, pues también llevaba un farol, que eran los elementos que llevaban la azada, el farol y la espuerta. Y estas son las características de un oficio que está desapareciendo a pasos agigantados, porque ya las acequias ya no cumplen la función que cumplían en el pasado, y porque además en muchos casos la mayor parte de las aguas están entubadas, lo cual tenemos también la obligatoriedad desde el punto de vista del patrimonio, pues de ir rescatando pues cada uno de estos oficios que jugaron un papel importante en la historia de Canarias. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto que pueda aprovechar. Bueno, pues... Muy interesante el tema. Don Manuel sabe que me gusta este tema, porque lo he leído en mi pueblo de adopción, Arriaga de Temisa, y algo escribimos en su momento, cuando dimos unos cursos en la universidad para mayores aquí en Agüime. El tema solamente tiene una curiosidad, porque realmente eso que has explicado, para el siglo hasta el siglo XVII, parece que sí, ha perdurado hasta cuando era... Así lo ven. Lo que pasa es que cambiaron lo que era, y el nombre era ranchero. Y el tema cuando empezó el ranchero, que además aparte del farol tenía el reloj, lo importante que era para medir el tiempo. Y yo, siempre curiosidad, por la visión también, pues conocí a un viejito hace muchos años, cuando vine a Temisa, que el cambio, cuando le tocaba la dula, y en ciertas meses, en verano, en el año, lo hacía dirigiéndose a la estrella del lucero. Mandaba al hijo, cuando el lucero llega aquí, a la picota aquí, tú vete y abre. Tienen que controlar el tiempo, claro. El tiempo que era la cantidad de agua. Estas normas que yo he explicado duraron hasta el siglo XIX. Porque la regulación que se hace en las ordenanzas de 1531 duran hasta el siglo XIX, en que se cambia el régimen de las aguas y el régimen de las comunidades, puesto que las comunidades se fueron multiplicando a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre todo cuando las comunidades no eran, porque esto eran en aguas superficiales, pero claro, luego surgen una serie de comunidades de regantes en función de los pozos y de la galería, que ya eso es lo que regula la ley del 19. Pero en lo que son las aguas superficiales, es decir, las que bajaban por ejemplo, por el barranco de Guiniguada, se dividía al llegar a Las Palmas en dos acequias. Una iba
por la margen izquierda, bueno, igual que aquí, por la margen izquierda del barranco y otro por la margen derecha, ¿no? Las de una margen eran las que regaban la zona de Vegueta y toda la zona de lo que es la huerta, lo que era la huerta de los Parrales, que es todos los terrenos donde está hoy el polígono de San Cristóbal, ¿no? Y luego estaba la otra, la llamada, la sequía que iba a Triana y que ya luego se dirigía incluso hacia afuera de la propia muralla, en lo que eran las huertas de los Arenales, ¿no? O también llamada las huertas de Santa Catalina. Bueno, pues aquí sucede lo mismo, ¿no? En principio es una heredad madre, pero que luego, en función de las propias características de la demanda y del poblamiento del territorio y de las industrias que se van imponiendo, pues se van diversificando, ¿no? De hecho, por ejemplo, había algunas acequias que solamente servían solo para regar, porque en muchos casos, sobre todo en lugares donde había tenerías o en lugares donde había batanes, ahí o había como se llama, sumaque, el agua se contaminaba, lo que podía ser para los animales o para el abastecimiento de la población, ¿no? Entonces, esa agua estaba prohibida terminantemente que se utilizara solo nada más que para riego, porque muchas veces los cueros de las tenerías se les cambiaba el agua en las acequias. Y en las matanzas muchas veces de cochino, muy típicas, sobre todo aquí en esta zona, las tripas se lavaban en algunas acequias determinadas. Las tripas para hacer chorizos y para hacer morcillas se lavaban en algunas acequias determinadas, con lo cual se establecía una especie de cuarentena. Una vez que se lavaban, había que pasar 40 días para que el agua pudiera hacerse de uso potable. Y las lavanderas que van a... Sí, bueno, claro, las lavanderas también estaban controladas. Dónde podían lavar y dónde no. Como a lagarto. Por ahí había otra pregunta, Fernando. Yo he analizado varios documentos del siglo XVII del protocolo notarial y tenía la idea de que en el siglo XVII ese oficio de acequiero se separa y del repartidor del agua, y los protagonistas del agua serían el alcalde de agua, el acequiero encargado de cuidarlo, y luego estaría el repartidor, que es el encargado de repartir las dunas. Es verdad que ese oficio se separa ya en el siglo XVII. Comienza a separarse. Primero el acequiero cumplimentaban las dos cosas, acequiero y repartidor. Y luego se separan y el acequiero cumple, digamos, con lo que es la misión del cuidado, vigilancia, arreglo, eliminar la hierba, y el repartidor era el que controlaba directamente el agua que le correspondía a cada propietario. Una aportación. En el estudio que hicimos sobre Temisa el año pasado, uno de los hallazgos fue descubrir qué significaba la palabra enchilero, que existe en Andalucía y que existe pues, en la isla relacionado con los sistemas de riego, ¿verdad? Tanto el enchilero de Temisa, que le da nombre a un barrio, como el enchilero de aquí, la Güimes, tal y como me explicó Rafael Mordón, que fue quien me hizo descubrir el significado correcto del término, son ensanchamientos de la acequia para abrevadero de ganado o para lavado de las mujeres. Pero los propios vecinos de Temisa no eran conscientes del significado, de que lo que se hincha es la acequia, es decir, se ensancha para esos efectos. Y eso fue un descubrimiento que me... De todas maneras, no todas las acequias, los animales no podían beber en todas las acequias. Había acequias determinadas para que pudieran beber los animales, ¿no? Sobre todo, los más que lo tenían prohibido eran los cerdos. Los cochinos eran los que realmente se tenían mucho más cuidado que se acercaran a las acequias. ¿Alguna pregunta más? Había una fecha por ahí leí de 1491, que desde ese entonces ya existía el oficio y ya se hacía sin haber todavía las islas conquistadas, ¿no? Oficialmente. Claro, vamos a ver, Gran Canaria se conquista en el 83, se termina la conquista. En el 84 se plantan cañas ya.
Las primeras cañas se plantan en los márgenes del barranco Guiniguada y luego se van extendiendo justamente pues por toda la isla. Y hay que tener en cuenta que también a fines del siglo XV, no me acuerdo ahora si es 1495, es cuando se crea el señorío, o sea, donde el obispo reclama lo que es, porque claro, el señorío se crea por una reclamación, puesto que en la conquista de Gran Canaria, la Iglesia participó en la conquista aportando el dinero de las bulas. Y luego lo que hacen los obispos es reclamar lo que habían aportado, igualmente que se le pagó a las personas que se habían comprometido directamente con la conquista. O sea, de hecho, los repartos de tierra es un pago a los servicios que habían hecho las huestes de la conquista. Hubo algunos que prefirieron cobrar y retornar a su tierra. Claro, desde el momento que se establecen eso, toda esta zona se puebla. Y claro, ¿dónde se puebla? Si ustedes en el imaginario se dan cuenta dónde se fueron creando los diferentes pueblos de la isla, se crean donde hay agua. Al lado de los barrancos, al lado de las fuentes. Si no hay agua, directamente no hay vida, ¿no? Ustedes hagan un repaso. Telde, Aruca, Guía, Galda, Agaete, La Aldea, Agüime, es decir, están todos al pie de lugares donde haya agua. No solamente para el riego, sino que agua para poder beber las poblaciones. Por ejemplo, en lugares donde no había una cantidad de agua tan importante como en Gran Canaria, o en Tenerife, o en La Gomera, o en La Palma, ¿dónde se crean los lugares? Se crean donde hay fuentes. Por ejemplo, en el caso de Fuerteventura, las aldeas que van surgiendo, ya no hay cursos de agua, pero hay fuentes. Claro, en aquella época la fuente era un bien tan preciado que cuando corrían los barrancos y las fuentes se entullaban, los vecinos rápidamente tenían que ir a desentullarlas para que la fuente no se perdiera. Hoy las hemos perdido todas, porque ya no hacen falta, ¿no? Porque el agua llega a la casa. Pero yo, por ejemplo, que no soy muy mayor y me crié en Tejeda, cada uno de los barrios de Tejeda tenía una fuente. Ya hoy casi ninguno de esos barrios, la gente ni se acuerda dónde estaba la fuente. Lo cual era un elemento importante. Y claro, ahí donde se crea el poblamiento, y el poblamiento se crea también, se crea aquí, al margen de que los obispos luego repartieran tierras, las primeras tierras que se reparten a los pobladores de esta zona, las hace el gobernador. Luego ya los obispos tienen la potestad también para repartir tierras a las personas que vinieran a poblar el territorio. Y no hay que olvidar que una parte, por ejemplo, importante de lo que es hoy en la zona del Sequero, el Ingenio y toda esa zona ahí, pertenecían al deán Don Zoilo Ramírez. Tenía ahí una cantidad enorme de parcelas, unas de riego y otras de secano, con lo cual también la Iglesia luego participa en los repartos de tierra dentro del señorío. La Iglesia prefiero los representantes, porque la Iglesia es un ente abstracto. No, claro. Como todos los primeros europeos que llegan no son de aquí, o sea, los de aquí son los criollos, son la primera generación que nace como hijos de forasteros, hijos de personas que no eran del territorio. Una palabra que aquí se pierde, lo de criollo, pero que sin embargo en América Latina pues se sigue utilizando. Pero por ejemplo en los primeros documentos que hay de los libros bautismales, la palabra criollo aparece. Fulanito de tal, criollo, es decir, nacido en la tierra, aunque sus padres fueran peninsulares. Esas ya son los que se entienden como canarios, como define, por ejemplo, Cairasco. Cairasco es una de las personas que a fines del XVI ya define lo que es ser canario, puesto que él mismo ya era canario, pero Cairasco es el conjunto de los pobladores que llegaron a Gran Canaria, porque Cairasco tenía sangre indígena, sangre italiana, sangre conversa, sangre castellana. Es decir, bueno, el conjunto de todo ese cóctel pues son
Los primeros canarios. Los primeros canarios me refiero en la etapa europea, porque claro, hubo una población anterior, que eran los indígenas. Al respecto de la pregunta de Raúl, me acordé que en el boletín de 2013, el número 6, Ignacio Díaz Sierra nos permitió publicar El legado de las huertas de Agüimes y Temisas, la búsqueda de los campos de cultivo prehispánicos ocupados tras la conquista de Gran Canaria. O sea, en este artículo ya se habla de que los castellanos que ocuparon las tierras aprovecharon Aquellas que tenían agua. aprovecharon el concepto remoto de acequia. O sea, es bastante interesante y te animo a que le eches una lectura porque hace... Hombre, también, tajeas o algo así, que le llamaban a la sequía en la época indígena. Que no existía y Sí, existían, claro que existían, porque bueno, aquí sobre todo en Gran Canaria existían porque se sabe que había cultivos de riego, ¿no? En la época prehispánica. Pues nada más. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, cerramos la primera jornada invitándoles a participar mañana miércoles con la ponencia Plantas Canarias de Isabel Hidalgo y la ponencia Agüimes 1685 en guerra contra Francia. Muchísimas gracias por su asistencia. Buenas noches.